A partir de la clase de hoy vamos a estar viendo, como mencioné esta mañana, algunos eventos que tienen que ver propiamente con la escatología en sentido general. Eventos que incluyen la segunda venida de Cristo, la resurrección, el juicio venidero, el establecimiento del reino de Dios y el destino final de los hombres. Hermanos, todos los cristianos creemos que Jesucristo volverá. Todos los cristianos creemos que los muertos serán resucitados, que los vivos serán transformados, que estemos vivos, que el mundo será juzgado, que Cristo reinará y que habrá vida eterna para los justos y condenación para los injustos. Pero cuando vamos a los detalles, aún los cristianos verdaderos, cristianos de buen corazón, cristianos, bueno, sí, verdaderos cristianos de buen corazón, ¿verdad? Pero cristianos también que podríamos decir que tienen una buena doctrina, tenemos diferencias con respecto a ciertos detalles en el tema de la escatología que con frecuencia generan polémicas. Y hermano, nuestro propósito aquí es enseñar de esto. Nosotros no somos una iglesia orientada a estar hablando de esto como algo constante, como algo en cada momento, los detalles, pero entendemos, hermanos, que es correcto que como iglesia establezcamos una postura al respecto para que los hermanos sepan lo que creemos que la Biblia enseña. Nosotros vamos a tratar de dar esta enseñanza cuidándonos de no ser dogmáticos en las cosas que la Biblia no lo es, tratando, hermanos, de pensar siempre lo mejor de la postura contraria. Y yo quiero, hermanos, aclarar esto porque es la primera vez que estamos hablando de este tema en la iglesia y ustedes que están escuchándome vienen de diferentes trasfondos. Y es posible, hermanos, que en el día de hoy y las próximas clases ustedes escuchen cosas, tal vez algunos que nunca no han escuchado nada concreto al respecto, tal vez otros que han escuchado cosas opuestas a lo que nosotros vamos a decir como postura. Y, hermanos, es importante que sepamos cuáles son las cosas esenciales. Las cosas esenciales son que Jesucristo volverá, que nosotros seremos resucitados, que habrá un juicio final. Y en ese sentido, aunque vamos a establecer una postura al respecto, hermanos, nosotros no creemos que como iglesia eso sea un requisito, el tener exactamente la misma postura en los detalles que vamos a mencionar. Nosotros no creemos que eso tenga que ser un requisito para que usted sea o no sea miembro de la iglesia, ni para que usted, Dios pueda usarlo en medio nuestro. No, hermanos, eso no, para nada. Nosotros entendemos, hermanos, que puede haber a veces diferentes formas de pensar al respecto, pero yo sí quiero, hermanos, que ustedes entiendan lo que vamos a enseñar y que analicen si lo que vamos a decir se ajusta a la palabra de Dios. O sea que con eso en mente, hermanos, nosotros tenemos que comenzar, y puede ponerlo en pantalla ahí, Pedro, que la Biblia dice con toda claridad que nuestro Señor Jesucristo volverá a la tierra. No es posible ser cristiano y negar eso. No es posible ser cristiano. La Biblia termina con la promesa misma de que Cristo volverá, y la respuesta del cristiano a esa promesa en Apocalipsis 22:20 es que dice: el que testifica estas cosas, hablando Cristo, dice: si vengo pronto. Nosotros debemos responder diciendo: amén, ven Señor Jesús. Hermanos, no sabemos cuándo volverá nuestro Señor, de modo que hacer predicciones es un gravísimo error. Dice ahí Marcos 13:32, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo en su condición como hombre, sino solo el Padre. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Estad alerta y velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Hermanos, no se sabe. No inventemos con estas cosas. Sabemos que, hermanos, que se acerca el día de la venida de Cristo, pero nosotros no sabemos cuándo será. Y ese es un error decir fecha, decir día, mes, años. Es un error el hacer eso. Nosotros, dice Santiago capítulo 5, versículo 8, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Y así hay otros textos, hermanos, también que nos enseñan que la venida de Cristo es una realidad y que está cerca, que está pronto. Ahora bien, hermanos, y puede ir a la siguiente pantalla, Pedro. ¿Por qué hay textos que nos hablan de la segunda venida de Cristo como un evento cercano, si tales textos fueron escritos hace 2000 años? O sea, esos textos están en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento se escribió hace casi 2000 años. Entonces, ¿por qué se presenta como si fuera un evento cercano si todavía el día de hoy no ha sucedido? Nosotros debemos recordar, hermanos, por un lado, que desde el punto de vista divino, el Señor tiene una perspectiva del tiempo diferente a la nuestra. Dice segunda de Pedro capítulo 3 versículos 8 al 9,
Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. O sea, hermano, no es que la venida de Cristo se está tardando, es que el concepto de tiempo del Señor es diferente al concepto de tiempo nuestro. Para el Señor un día es como 1000 años como un día. Por otro lado, hermanos, esto es importante señalar, que dice, como dice ahí al final en la pantalla, los escritores bíblicos veían los eventos futuros como una realidad cercana, sin tomar en cuenta el tiempo que mediaba entre la profecía que se decía y el cumplimiento del evento. En otras palabras, ellos profetizaban algo que iba a venir, pero al verlo en esa visión, en la forma que Dios se lo mostraba, ellos lo veían como algo cercano. Eso, hermano, es como cuando usted ve una montaña, ¿verdad? Cuando usted va camino, sobre todo al Cibao, usted ve esa montaña. ¿Qué usted dice cuando la ve? Wow, pero mira qué grande se ve, mira qué cerca está. Sí, vaya caminando hasta allá para que usted vea si está cerca. No, eso está lejísimo. Pero en la forma en que esos escritores lo veían como una realidad cercana. Por eso dice un comentarista, no está en la pantalla, pero dice George Latt, los profetas estaban poco interesados en la cronología y el futuro se veía siempre como inminente. La profecía bíblica en lo fundamental se preocupa poco de la cronología de los eventos. Lo distante se percibe a través de la transparencia de lo inmediato. Está distante, pero yo lo veo como que está ahí. Es verdad que la iglesia primitiva sigue diciendo, él vivió a la expectativa del regreso del Señor, y está en la naturaleza de la profecía bíblica hacer que cada generación viva a la expectativa del fin. En otras palabras, hermanos, si para los autores del Nuevo Testamento era algo cercano, para nosotros también debe ser algo cercano, de hecho, mucho más cercano, porque el tiempo sigue pasando. Es la voluntad de Dios que cada generación vea la venida de Cristo como algo que está cerca. Y yo quiero que veamos, hermanos, en esta ocasión dos preguntas fundamentales. ¿Cómo será el retorno del Señor? ¿Y qué haremos los creyentes cuando vuelva el Señor Jesucristo? Vamos a ver dependiendo de cómo avancemos, que si nos da tiempo completar la clase de hoy, si tienen algunas preguntas, es bueno que la copien, la anoten, y también si pueden luego también escribirla ahí donde se escribe ahí en la pantalla, lo pueden hacer. La primera pregunta, hermanos, que es más corta, la respuesta más corta: ¿cómo será el retorno del Señor Jesucristo? Respuesta: será un retorno repentino, corporal y visible. Un retorno repentino, corporal y visible. En primer lugar, será un retorno repentino. Un retorno repentino. Dice ahí 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. O sea, es como un ladrón. El ladrón no avisa, mira, espérame a tal momento, a tal hora. No, va a ser algo repentino. Mateo 24:44 dice: estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Pero también será un retorno visible y corporal. Dice Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando Cristo se está despidiendo de sus discípulos al inicio del libro de los Hechos, y dice que subió, estando la tierra, es elevado al cielo. Dice que se le acercaron unos ángeles y le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Hermano, esto tiene implicaciones, lo podemos ver más adelante. Así como ustedes vieron que Jesús de la tierra subió al cielo, de la misma manera bajará como ustedes le han visto subir al cielo. Y dice 1 Tesalónicas 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice Apocalipsis 1:10, he aquí él viene con las nubes, y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice Juan. O sea que la venida de Cristo será una venida repentina, visible y corporal. En segundo lugar, hermanos, y aquí entramos en la parte, ¿verdad?, más amplia de la clase. ¿Qué haremos los creyentes cuando vuelva el Señor Jesucristo? ¿Qué haremos los creyentes? Ahí está la respuesta. Cuando Cristo vuelva, los creyentes nos reuniremos con él en el aire.
los creyentes nos reuniremos con él en el aire. En el caso de los que han muerto, serán resucitados y junto con los que estemos vivos, seremos arrebatados en las nubes. De ahí el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, un texto muy conocido. Dice Pablo: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los cristianos que ya han muerto, para que no entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él, es decir, con Cristo, a los que durmieron en Jesús. Es decir, cuando Cristo vuelva, va a venir con las almas de los creyentes que están con él. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que ya han muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Hermanos, con respecto a este tema, hay un aspecto que es sumamente controversial en el mundo evangélico y que tal vez, como decía ahorita, algunos tal vez no lo han oído, que vienen, son más nuevos en la fe, pero posiblemente la mayoría de los cristianos, la mayoría de ustedes sí lo han oído. Y es lo que creen muchos creyentes al día de hoy, posiblemente la mayoría, que dice que los creyentes muertos y vivos serán elevados a las nubes para recibir al Señor en el aire varios años antes de que ocurra la segunda venida. Eso que leímos de 1 Tesalonicenses 4, muchos creyentes, la mayoría, piensan que eso sucederá varios años antes que ocurra propiamente la segunda venida. La mayoría dice 7 años antes. Es lo que se conoce como el rapto pretribulacional. Según esta postura, la venida de Cristo ocurrirá, la segunda venida, en 2 etapas. Una en la que vendrá a buscar a su iglesia a través de un rapto secreto, y otra en la que vendrá con esa iglesia que había sido raptada después de 7 años. Yo no voy a entrar, hermano, en todo detalle esa postura, pero la idea es, esos 7 años la iglesia va a estar siendo juzgada, el juicio de los creyentes en el cielo, en la forma que se explica, ahí van a participar de la boda del Cordero, y mientras tanto en la tierra se va a manifestar lo que se conoce como la gran tribulación, la ira de Dios. Y se explica que los juicios que se menciona en Apocalipsis ocurrirán en ese tiempo, y que Israel será de nuevo el foco de atención como pueblo de Dios, y que es en esos 7 años en que el anticristo se va a manifestar con un mensaje de paz. Se habla del templo de Jerusalén que va a ser reconstruido, y cómo el anticristo va a aparecer como amigo de Israel, pero luego a la mitad de la gran tribulación el anticristo se manifestará como enemigo de Israel. El templo será nuevamente destruido. Muchos judíos se convertirán en esa época y predicarán también a otros que no son judíos para que se conviertan. Hermanos, no tienen que aprenderse todo esto de memoria, lo que no se lo saben, pero tengo haciendo un recuento que estoy de la postura. El anticristo perseguirá a esos misioneros y a todo el que se convierta con ellos, y luego al final de los 7 años, cuando el Señor vuelva con su iglesia, lo que es propiamente la segunda venida de Cristo, vendrá a pelear la batalla de Armagedón, donde destruirá al anticristo y su falso profeta. Entonces los seres humanos que hayan sobrevivido a la gran tribulación y que se hayan convertido pasarán a habitar en la tierra en un reino de 1000 años, habitado con personas con cuerpos glorificados, que son la iglesia, que son los que vienen del cielo, y los que estén vivos en la tribulación. Ahí ustedes pueden ver en pantalla, ahí en ese reino milenial se cumplirán todas las promesas terrenales que Dios hizo para con Israel. Muchos explican que se va a restaurar de nuevo el templo con los sacrificios, eso por un espacio de 1000 años donde Cristo reinará sobre la tierra. Al final del 1000 años habrá una revelación final de Satanás, y ahí es que será finalmente destruido, para entonces pasar a los cielos nuevos y la tierra nueva. Yo sé que puede ser muy complicado para el que no ha escuchado nunca este tema, pero miren qué sencillo está ahí en ese bosquejo. Nosotros estamos, según esta postura, en la edad eclesiástica, pero va a llegar un momento que va a venir el rapto secreto, o sea, el arrebatamiento, puede venir en cualquier momento. Luego entonces vendrán los 7 años de la gran tribulación, mientras la iglesia está en el cielo. Luego viene la segunda venida de Cristo propiamente, y luego viene el milenio. Yo no voy a entrar ahora mismo en el tema de lo que es el milenio, porque eso es algo que vamos a verlo ya más adelante,
y no tiene que ver con propiamente con el tema que vamos a ver hoy. Pero yo quisiera, pasando al siguiente slide, decir qué argumentos se utilizan, los que separan la venida de Cristo, los que separan el arrebatamiento de la iglesia de la segunda venida. ¿Cuáles son los argumentos? Tratando de ser lo más sencillo posible, hermanos. En primer lugar, ustedes ven ahí en pantallas, para ellos esta es la explicación de cómo es que Cristo puede venir en cualquier momento sin que todavía se hayan cumplido las señales o la mayoría de ellas en relación a su venida. Si ellos dicen, no, pero es que la Biblia dice que Cristo puede venir en cualquier momento, pero sabemos que tiene que venir anticristo, tiene que venir una serie de cosas. Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, entonces hay un rapto, y yo creo que el rapto es que muchas de esas señales se van a cumplir completamente. En segundo lugar, ellos sostienen, que esta división es consistente con la distinción que hace la Biblia entre Israel y la iglesia como dos pueblos de Dios paralelos. La forma que muchos ellos lo explican es que la iglesia es el pueblo de Dios celestial, Israel es el pueblo de Dios terrenal. Ahora es el tiempo de la iglesia, pero luego del rapto, Dios va a volver a trabajar con Israel para cumplir las profecías que están pendientes. Y finalmente, también ellos dicen que la iglesia no puede ser dejada en la gran tribulación porque Dios ha prometido librarnos de la ira que se manifestará en ese tiempo. Y se cita sobre todo dos textos, 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10, donde dice Pablo, no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o durmiendo, vivamos juntamente con Él. Y Apocalipsis 3:10, tal vez el texto principal que se usa, donde Cristo le dice a la iglesia de Filadelfia, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Hermanos, como he dicho, tal vez para algunos resulta un poco confuso tanta información que nunca han oído eso, pero es importante que la oigan, porque la mayoría, posiblemente la mayoría de los evangélicos es más o menos es lo que creen en esencia, tal vez con algún detalle aquí y allá, pero esto es lo que se cree, esto es lo que se enseña, esto fue, muchos de nosotros fuimos enseñados bajo esa postura. Sin embargo, hermanos, como podemos ver en el siguiente slide, es importante que establezcamos lo siguiente. Nosotros creemos que el arrebatamiento que menciona Pablo es parte de lo que ocurrirá cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. O sea que en otras palabras, nosotros no creemos en esa separación del rapto, el arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. Y quiero aclarar algo, hermanos. Yo quiero insistir lo siguiente. Aquí estamos hablando de temas que no estamos acusando, hermanos, diciendo que sea hereje, si tú crees o no crees, para nada. Como yo decía al principio, hermanos, esto no es algo que va a definir la ortodoxia, la sana doctrina de una iglesia o de una persona. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Los cristianos, buenos creyentes al día de hoy, tienen punto de vista con respecto a ese tema. Y yo digo eso para que se entienda cómo nosotros vemos a otros hermanos que piensan distinto. Pero yo también digo eso para que otros que piensan distinto también nos vean a nosotros de la misma manera. Porque, hermanos, por lo menos cuando a mí me enseñaron eso por primera vez, la idea era como que el que no creyera en las cosas así, en ese orden, era una gente que estaba muy, muy mal espiritualmente o con una doctrina muy, muy floja. Así era que se presentaba. Y eso, hermanos, eso no es correcto, no es así. Y es en ese aspecto, hermanos, que yo espero que ustedes analicen los argumentos que vamos a dar a la luz de las escrituras y que en ese sentido el Señor te muestre si lo que estamos diciendo es conforme a la razón, a la palabra de Dios. Yo vuelvo y reitero, lo que la Biblia menciona como el arrebatamiento es algo que ocurrirá en el momento en que el Señor Jesucristo vuelva. Esa es nuestra convicción. Yo entiendo que es incorrecto separar el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son los argumentos que se usan para, que yo puedo decir, perdón, por los cuales es incorrecto separar el arrebatamiento de la iglesia de la segunda venida de Cristo? Bueno, brevemente, en primer lugar, separar el arrebatamiento de la iglesia de la segunda venida por un periodo de 7 años, hermanos, es en la práctica decir que habrá una segunda venida que va a ser antes de la gran tribulación y luego una tercera venida después de la tribulación, hermano. No nos perdamos. O sea, si Cristo va a venir antes de la tribulación y tiene que pasar 7 años para que vuelva de nuevo,
Entonces, hermanos, ese arrebatamiento que es ante la tribulación, esa sería la segunda vez que Cristo vuelva entonces a la tierra. Y lo que es la segunda venida, habría que llamar a la tercera venida al final de la tribulación, pero la Biblia, la Escritura, solamente nos habla de ¿qué? De la segunda venida. El Nuevo Testamento nos presenta la segunda venida. Por eso, en Hechos 1:11, que leímos ahorita, ¿qué le dice Cristo a esos varones galileos? Esos hermanos, ¿quiénes eran los que estaban? Eran creyentes, cristianos que ya está muerto, pero si le hubiese tocado vivir la época del retorno de Cristo, se hubieran ido en el arrebatamiento. Pero ¿qué le dijeron los ángeles a esos creyentes que estaban ahí? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, es decir, que estaba en la tierra y subió al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto en el cielo. ¿Cuál es la misma manera? Así como de la tierra subió al cielo, ustedes van a ver lo del cielo bajando a la tierra. Bajando a la tierra. O sea que no es que no se va a quedar en el aire, como alguna gente piensa en el arrebatamiento. Lo que dice el texto de 1 Tesalonicenses es que vamos a recibir al Señor en el aire, pero no dice que Cristo se va a quedar en el aire. Él va a bajar de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Según Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 2. La siguiente pantalla dice, pero con respecto perdón, por error no copié ese texto, pero bueno, escúchenlo. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Hermanos, ¿cuál es el día del Señor? Que dice el versículo 3. Lo que dice Pablo en el versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Dice, no sean sacudidos en el sentido de que el día del Señor ha llegado. No ha ocurrido la venida de Cristo, como falsamente se estaba enseñando en Tesalonicenses. Ahora, el énfasis, hermano, miren cómo Pablo presenta como un mismo evento, como en un mismo momento, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Pablo no lo separa por 7 años, sino que lo presenta como parte de un mismo evento. O sea que separar el arrebatamiento de la segunda venida es en la práctica decir que habrá una segunda y una tercera venida, pero en la Escritura solamente eso nos habla de la segunda venida. En segundo lugar, para justificar el hecho de que se deben cumplir las profecías con relación al Israel étnico, hermanos, no es necesario separar el arrebatamiento de la iglesia de la segunda venida por un periodo de 7 años. Nosotros decíamos ahorita que muchos creyentes hacen esa separación porque dicen que tiene que cumplirse las profecías con relación al Israel étnico. Hermanos, nosotros vamos a ver en la próxima clase posiblemente cómo Dios cumple su propósito para con Israel, pero independientemente de cómo tú entiendas que entendamos que se debe cumplir, hermanos, para que se cumpla, no es necesario decir que la iglesia tiene que ser arrebatada 7 años antes de la segunda venida de Cristo para que eso se cumpla. Y yo lo voy a dejar aquí, hermanos, porque como le decía, ya en una próxima clase yo voy a ver el tema de la relación de Israel en el plan profético y el cumplimiento profético de Dios. En tercer lugar, separar el arrebatamiento de la iglesia de la segunda venida de Cristo por un periodo de 7 años no se justifica como una razón válida para defender el tema de la inminencia de dicha venida. ¿Qué es lo que usted quiere decir, pastor? Como decía ahorita, cuando alguna gente dice, pero es que si Cristo viene en cualquier momento, o sea, si Cristo viene pronto, entonces, ¿cómo yo puedo creer eso y a la vez decir que tiene que venir lo del anticristo, los señales, las cosas que se dicen de la tribulación? Y hermanos, yo quiero explicar esto bien. Y miren esta cita de Donald Carson. Dice Donald Carson, la verdad es que la evidencia bíblica en ninguna parte aprueba inequívocamente el punto de vista de inminencia en cualquier segundo y con frecuencia incide negativamente. En otras palabras, lo que dice Carson es, si cuando tú dices inminencia, tú quieres decir en cualquier segundo, bueno, entonces habría problemas con algunos textos de la Biblia porque en ninguna parte se plantea de esa manera y con frecuencia más bien incide negativamente. Entonces, en otras palabras,
Y aquí vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Cuando Cristo dice en Mateo capítulo 24, versículo 45, Cristo le dice a sus discípulos que él volverá, pero dice que su venida tardará. O sea, así como dice que está cerca, también dice que se tardaría. Y vemos como en el versículo Mateo 24, 45, perdón, lo ven en pantalla y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso sobre los de su casa para que le diera comida? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto le digo que lo pondrá sobre todos los bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice con razón, y dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con lo que se emborracha, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espere y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente. O sea que Cristo mismo, hermano, está diciendo que algunos, o sea, que su venida se iba a tardar al punto de que van a haber personas que se iban a descuidar con respecto a ese tema. Ustedes recuerdan también, ahí mismo menciona Cristo la parábola de las 10 vírgenes, como algunas de ellas dice al tardarse el novio, Mateo 25:5, o sea que Cristo, ¿qué está diciendo Cristo? Que va a haber un periodo, o sea, va a haber una tardanza, una dilación con respecto al tema de la segunda venida. También Cristo, hermanos, dijo en Mateo 24:14 que este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Hermanos, la pregunta es, cuando Cristo dijo eso, imagínense Cristo que dijo esa profecía y después murió, fue crucificado, fue sepultado, resucitó al tercer día y se fue a los cielos. ¿En qué sentido, hermanos, los apóstoles y los creyentes del primer siglo esperaban la venida de Cristo? Bueno, la esperaban porque era una promesa. Pero, hermanos, Cristo mismo ya le había dicho a ellos que el fin no iba a venir hasta que el evangelio fuera predicado en todo el mundo. Entonces, si el evangelio tenía que ser predicado en todo el mundo, hermano, entonces el hecho de esperar la venida de Cristo hace una idea, no era algo que estaba en la mente de los cristianos como en cualquier segundo, porque tenía que cumplirse lo que dijo Cristo en Mateo 24, de que el evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. Mateo 28:18 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones, o sea que eso tenía que llegar a todas las naciones para que entonces viniera el fin. O en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice, me seréis testigos, Cristo le dice a los discípulos antes de subir de la tierra al cielo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después hasta lo último de la tierra. O sea que para que la venida de Cristo ocurriera, primero tenía que cumplirse el hecho de que Cristo el testimonio de Cristo iba a llegar a Jerusalén, a Judea, después a Samaria y después hasta lo último de la tierra. Otro texto, hermanos, la profecía de la muerte de Pedro, Juan 21:18. Una vez predicamos de eso, como Cristo le dice a Pedro cuando lo restaura en el ministerio, le dice, en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría al Señor. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Y luego Pedro dice en 2 Pedro 1:14, Pedro recuerda esa profecía de Cristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Oh, hermano, que si Cristo le profetizó a Pedro que él iba a morir, que él iba a ser crucificado, iba a morir, iba a ser martirizado. Entonces, hermanos, aunque es cierto que había la esperanza de la segunda venida entre los discípulos, pero por lo menos sabían que eso no podía ocurrir antes de que Pedro muriera. ¿Por qué? Porque Pedro iba a ser primero martirizado. O sea que no era, cuando se hablaba de inminencia, cuando se habla de la inminencia, no es algo de cualquier segundo. Aún en el Nuevo Testamento habían profecías que debían de cumplirse. Lo mismo cuando Cristo se le revela a Pablo diciendo que él iba a llevar su evangelio a Roma y a los gentiles en general. O sea que, hermanos, creer que la venida de Cristo está cerca, que es algo que puede ya ocurrir como algo inminente, no necesariamente significa en cualquier segundo. Yo recuerdo una vez una ilustración que creo que fue la del pastor Sugel, que él decía, me parece que fue el pastor Sugel, eso es como que tú estás haciendo planes de boda y resulta que, ok, ya tengo la fecha en la que me voy a casar. Me voy a casar el 20 de diciembre y estamos en 19 de septiembre, estamos ahora, ¿verdad? Entonces, bueno, si es el 20 de diciembre,
Ya tú le estás diciendo, tú le dices a tus amigos y a tus familiares, señores, ya la boda mía es un hecho inminente, ya eso está ahí, porque ya lo que falta son 2 meses y pico. Pero el hecho de que falte 2 meses y pico no quiere decir que va a ser ahora la boda, en cualquier segundo. Eso no excluye el hecho de que tienen que suceder algunas cosas antes de que se dé la boda. Yo tengo que planificar el local, yo tengo que planificar la ropa que va a poner, tengo que planificar el vestido, la novia tiene que planificar el vestido de la novia, hay que arreglar el tema de dónde va a ser el salón. Me dice mi esposa la luna de miel, eso es verdad, obviamente, muchas cosas. O sea, hay cosas que tienen que suceder antes de la boda, pero eso no quita el hecho de que mi esperanza está en la boda. O sea, lo que yo anhelo es que llegue el día de la boda. Hermanos, de la misma manera, nuestra esperanza está en la venida de Cristo. Aunque haya cosas que tengan que pasar primero, nosotros lo que vemos es, lo que anhelamos es que Cristo vuelva en gloria. Y eso es algo, hermanos, que debemos de tener eso presente. O sea que, como dice ahí, hermanos, el tema de la inminencia de dicha venida, hermanos, no es una razón para uno entonces separar el rapto de la iglesia o el arrebatamiento del tema de la segunda venida. Y en cuarto y último lugar, hermanos, nosotros entendemos que es incorrecto separar el arrebatamiento de la iglesia de la segunda venida, porque, hermanos, no hay un solo pasaje bíblico que plantee dicha separación. Hermanos, no hay un solo pasaje en toda la Biblia donde se plantee el arrebatamiento de la iglesia separado de la venida de Cristo por un periodo de 7 años o por un periodo de 3 años y medio. Hermanos, podemos ver en ese sentido algunos textos. El texto del discurso del Monte de los Olivos. Ahí, hermanos, es cuando Cristo le preguntan, los discípulos dicen que se le acercan en Mateo 24 y su texto paralelo y le enseñan el templo. Y Cristo le dice, ese templo ustedes ven, lo ven. Dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hablando de lo que sucedería en el año 66 al 70, cuando la destrucción de Jerusalén. Y entonces ahí vemos cómo Cristo habla de cosas que iban a suceder. Dice, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Vendrán guerras, rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. Dice, seremos perseguidos. Se levantarán falsos profetas. Pero el que persevera hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo para testimonio de las naciones. Cristo, hermanos, habla de todas esas cosas que van a pasar. Y dice, y después que pasen todas esas cosas, entonces vendrá el fin. Es decir, después que pasen todas esas señales, entonces dice en el versículo 27, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 36 de Mateo 24, pero de aquel día y la hora nadie lo sabe, sino solo el Hijo, porque como los días no es así, será la venida del Hijo del Hombre. Dice el versículo 40, entonces estarán 2 en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Bueno, ¿qué es eso? Es la idea del arrebatamiento. Pero el arrebatamiento, Cristo lo presenta como algo que va a suceder en el momento de su segunda venida, después que ocurran las señales que menciona de terremotos, hambre, persecución, todas las cosas que se mencionan en Mateo 24. No hay en ese sentido una separación. Cristo no dice, va a venir el arrebatamiento, después van a venir las persecuciones, toda esta tribulación, y entonces después yo vuelvo. No, Cristo va directamente, dice, van a venir todas estas señales, las persecuciones, la tribulación, pero luego sucederá entonces que el hecho de la segunda venida de Cristo. Por eso dice el teólogo Wayne Grudem, como dice ahí, es muy difícil decir que Mateo 24 se refiere al pueblo judío que se salvará durante la tribulación y no a la iglesia, porque hay algunos que dicen, no, lo que pasa es que Cristo le está hablando a sus discípulos como judíos, como representantes del pueblo judío, pero hermano, pero es que no tiene sentido, porque ellos son cristianos, y como cristianos, entonces ellos iban a participar del tema del arrebatamiento, y por eso dice Grudem ahí, Jesús está hablando con sus discípulos, y les advierte de la persecución y el sufrimiento que vendrían. No parece probable que Jesús, al decirle todas esas cosas a sus discípulos, se propusiera que sus palabras no se aplicaran a la iglesia, sino a un reino futuro de judíos que se convertirán durante la tribulación. Tampoco parece probable que los judíos sean representantes de un futuro reino de judíos y no representantes de la iglesia, con cuyo establecimiento ellos estaban íntegramente conectados como fueron su fundamento. Es decir, hermano, ahí estaban los apóstoles. ¿Y qué eran los apóstoles? ¿El fundamento de qué? De la iglesia.
De modo que Cristo le está dando a los apóstoles como representantes de la iglesia. También, hermanos, podemos en ese sentido, siguiendo al siguiente slide, el texto que mencionábamos de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17. Yo no lo voy a leer, hermanos, porque ya lo leímos hace un rato, donde se habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Dice el texto, en ese texto de 1 Tesalonicenses, que Cristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, y dice que vendrá ¿con qué? Con trompeta de Dios. Con trompeta de Dios. Mano, ¿qué hace la trompeta? La trompeta hace, es un llamado de atención, es para que todo el mundo escucha. Como dice el comentarista Leon Morris, es difícil ver cómo Pablo podía describir más claramente algo que es conocido y público. Es decir, aquí no se habla de un rapto secreto. Aquí estamos hablando de algo público. Y la imagen, hermanos, y esto es importante que se entienda, porque dice, pero ven acá, pero si Cristo, si vamos a ser arrebatados para como quiera quedarnos aquí, pero ¿cuál es el sentido de ser arrebatados? Bueno, la imagen que muy posiblemente se evoca aquí es cuando un dignatario en esa época de mucha importancia, vean esto, hermano, cuando un dignatario de mucha importancia iba a una ciudad, hacia una ciudad con todo su séquito, había una comitiva que salía de dicha ciudad o de dicha región y salía a recibirlo en el camino. O sea, esta comitiva iba a tal lugar. Imagínense que iban a Jerusalén. Para poner un ejemplo de verdad hipotético. Entonces, había una comitiva de Jerusalén que salía en el camino para encontrarse con él en el camino. Y ahí se encontraban juntos. Y toda esa comitiva, el dignatario seguía, pero ahora se le unía a esa comitiva que había salido de la misma ciudad a donde finalmente iba a volver. O sea, que esa comitiva volvía entonces con dicho dignatario. Lo mismo es lo que sucede, hermanos. Seremos resucitados, seremos arrebatados, pero ¿para qué? Para entonces venir aquí a la tierra. Y esa es posiblemente la imagen que se evoca en este pasaje. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 10. Es un texto que se utiliza para decir, no, pero pastor, ahí dice que seremos librados de la ira de Dios. Y es cierto que lo dice. Seremos librados de la ira de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 4. 1 Tesalonicenses 5, 4. Dice, pero ustedes, hermano, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Sí, hermano, pero es el día de la ira. ¿Cuál es el día de la ira? Hermano, el contexto no es la ira de la gran tribulación sobre la tierra. Es la salvación de la ira de Dios. Es que, hermanos, cuando Cristo vuelva, nosotros seremos salvados de esa ira. Nosotros no vamos a recibir las consecuencias de esa ira, a diferencia del inconverso. Y ese, hermanos, es lo que yo entiendo que es el contexto del pasaje. Ahí no se habla de una tribulación futura de 7 años. No, para nada. Aquí lo que habla es, vendrá Cristo, y cuando eso venga, entonces dice Pablo, nosotros tenemos que estar preparados, porque eso será como ladrón en la noche, pero cuando eso ocurra, independientemente de cuándo ocurra, nosotros no tenemos por qué sentirnos atemorizados. ¿Por qué? Porque nosotros en ese día vamos a ser librados de la ira de Dios, a diferencia de los inconversos. También hay otro texto que es 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Manos, a mí se me olvidó decir esta mañana que para esta clase de hoy usted tenía que estar bien despierto. Yo espero que usted haya tomado tal vez su cafecito, haya descansado esta tarde, pero hay clases así que a veces son así, y esta es una de ellas. Hermanos, ¿qué dice 2 Tesalonicenses 1, 6 al 10? Dice claramente, hermanos, si tú lo ves sin prejuicio, yendo a la palabra, dice claramente que en la segunda venida de Cristo habrá consecuencias definitivas para los creyentes como para los incrédulos. En el mismo momento de la segunda venida, dice Pablo, pero después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivios a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros. ¿Cuándo? Hermano, ¿cuándo Dios va a retribuir con aflicción a los que los afligen? ¿Y cuándo va a darle alivio a los que son afligidos? O sea, ¿cuándo le va a castigar a los injustos y cuándo va a consolar a los cristianos? Cuando el Señor Jesucristo se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Y de nuevo dice, dando en ese momento retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos, los impíos, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando Él venga. ¿Para qué? Para ser glorificado en sus santos, hermanos. ¿De qué está hablando ahí? Del arrebatamiento.
y de la resurrección de los muertos, que hablaba primero de Tesalónica. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Es decir, hermanos, que en el mismo momento de la segunda venida, los santos seremos consolados, seremos glorificados. Los impíos, dice ahí, serán entonces, recibirán el castigo. Otro texto más, hermanos, me quedan dos textos más. Segunda, pero y es importante, hermano, todo texto. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 13, hermano, este texto es importantísimo. Y este texto, hermano, para mí es contundente con respecto al tema que estamos tratando de mostrar. Dice aquí, pero con respecto, que ya lo oímos hace un rato, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, cuando seamos arrebatados, nos rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. No ha ocurrido esa venida de Cristo, esa reunión con Él. ¿Por qué? Nadie os engañe, porque no vendrá. Hermano, ¿qué es lo que no vendrá según el contexto? Acuérdense que el texto es ayudado por el contexto. ¿Qué no vendrá? El día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Según el versículo 1, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. No sucederá la venida de Cristo y nuestra reunión con Él sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, hermanos, para que ocurra la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, ese arrebatamiento, primero debe de manifestarse el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya hablaremos ya de eso un poquito más adelante, hermanos, del tema del hombre de pecado, el tema del anticristo. Pero hermanos, yo lo que quiero que veamos el punto aquí es cómo en la Biblia, con claridad, hermanos, eso no hay que ser un experto en griego aquí para ver, hermanos, cómo Pablo con claridad dice, nuestra venida, la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, no sucederá sin que primero se manifieste el hombre de pecado. Y ya por último, hermanos, ya finalmente, el texto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes sobre la tierra. Algunos dicen que ese texto te dice, no, pero tú vas y dice que vamos a ser arrebatados porque te guardaré de la hora de la prueba. Hermanos, aquí lo que hay, lo primero que es una promesa que Dios le da a la iglesia, que la iglesia de Filadelfia sería guardada de la hora de la prueba que vendría sobre el mundo. Pero esto no significa que la iglesia de Filadelfia iba a ser raptada, porque de hecho, hermano, esa iglesia como tal ni siquiera existe al día de hoy. Eso es lo primero. Hermanos, y cuando vamos al testimonio de toda la escritura, nosotros vemos que el Señor nos guarda de las pruebas, pero no siempre sacándonos de ellas, sino muchas veces dándonos la fuerza espiritual para poder soportar en medio de ellas. Como dice Juan 17:15, dice, no te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes del mal. Y ahí cuando dice lo saques del mundo, es la misma palabra griega. Y Cristo dice claramente ahí, eso no quiere decir que va a ser arrebatado. Es que Dios te puede guardar aún en medio de la prueba. Esa hora de la prueba, hermanos, puede significar un tiempo de gran persecución que vendría en el Imperio Romano, o puede referirse a tiempo de juicio sobre el mundo a lo largo de la historia, comenzando desde la misma época de la iglesia de Filadelfia, o también puede referirse a la ira final de Dios sobre el mundo. En cualquier caso, ninguna de estas explicaciones justifica el tú enseñar que la iglesia universal va a ser raptada antes de una tribulación futura de 7 años. Como dice Gruden, pues en la siguiente pantalla, el Nuevo Testamento, dice él, no parece justificar en ninguna parte, pero dice ahí, se enseña explícitamente la creencia de los dos retornos de Cristo, sino que es más bien una inferencia derivada de las diferencias entre varios pasajes que describen el retorno de Cristo de diferentes perspectivas. Es decir, hay textos de la Biblia que hablan de la venida de Cristo, pero enfatizando la bendición del creyente. Pero hay otros textos que te hablan de la segunda venida, enfatizando el juicio contra el incrédulo. Pero no es que está hablando de dos eventos distintos, hermanos, sino que son énfasis, perspectivas distintas del mismo evento. Y hermanos, de paso, la idea, oigan esto es un dato adicional. Esta idea de separar el arrebatamiento de la segunda venida de Cristo es una doctrina novedosa en la historia de la iglesia. ¿Cómo así, pastor? Así como usted lo está yendo. Es una teoría novedosa que inició posiblemente a mediados del siglo XVIII. Hay varias teorías con respecto a esa, pero hay una tal vez que puede ser que sea esa, que es eso, la primera persona que por primera vez separó la venida de Cristo en dos etapas
la segunda venida, fue un jesuita de Sudamérica llamado Manuel de la Cunza. Eso no está en pantalla, pero lo pueden, si tú quieres, Pablo puede quitar, Pedro no, Pablo. No, no es Pedro, perdón. Puedes salir de los slides. Hay algunas versiones que dicen que la primera persona que lo enseñó fue un jesuita llamado Manuel de la Cunza. Él escribió, un jesuita español, escribió un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad, en el que por primera vez se planteó sus postulados. Este libro fue aceptado y traducido en el 1826 por un predicador llamado Edward Irving, un predicador de mucha influencia, que impactó a otro señor llamado John Nelson Darby, quien popularizó ese sistema porque era un gran evangelista. Darby comenzó en el siglo XIX, comenzó a hacer conferencias proféticas y muchos evangelistas de la época, incluyendo D.L. Moody, aceptó ese esquema y eso hizo que esa doctrina y lo que se conoce entonces como el dispensacionalismo como tal fuera ampliamente aceptado. Otra persona que contribuyó con eso fue un hombre llamado Scofield, que también aceptó esa teoría y que escribió lo que se conoce como la Biblia comentada de Scofield en el 1909 y luego que fue ampliada en el 1919. Como esa Biblia se hizo referencia en la mayoría de los cristianos, entonces se hizo popular entre los cristianos el hecho de creer que el rapto era separado de la segunda venida de Cristo. Otras cosas también que contribuyeron con la popularidad de esta teoría era que muchas películas que hubo en el siglo XX, como yo no sé si quienes vieron el ladrón como Ladrón en la Noche, Dejados Atrás, y algunas películas que andan por ahí que presentan esta teoría, ¿verdad? De ser arrebatados para después estar 7 años, etcétera. Todas estas cosas, hermanos, popularizaron la teoría del rapto antes de la tribulación. Por eso es que hay un autor dispensacionalista, o sea, un autor que cree en esta teoría del rapto, que dice lo siguiente, no está en pantalla, pero escuchen. Dice, conozco muy pocos comentarios del pasado que sean confiables con respecto a la profecía bíblica. O sea, él está diciendo, mira, si tú te vas al pasado, tú no puedes confiar en esos comentarios, porque casi todos ellos espiritualizan las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento y confunden el reino con la iglesia. Por consiguiente, sus interpretaciones no tienen valor. Y este autor dice, a Dios no le plació iluminarlos. ¿Entonces por qué dice eso, hermano? Porque antes del siglo XIX, esta doctrina no se creía. Esto vino a ser popular en el siglo XIX. Antes de eso, hermano, todos los cristianos, independientemente de la postura que tuvieran con respecto a la segunda venida, con respecto al milenio, otros temas, todos los cristianos creían que Cristo iba a venir por segunda vez y justo con la segunda venida iba a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Hasta el siglo XIX, cuando Irving tradujo el libro de Manuel de la Cunza y lo aceptó Darby y se hizo popular en el movimiento fundamentalista. Bien, hermanos, esto es lo que quería compartir con hoy. Como de manera de conclusión, hermanos, yo quiero decir que yo sé que muchos de ustedes tienen que tener la cabeza con muchas cosas y seguro algunas preguntas. El tiempo se ha ido, pero yo quisiera decir lo siguiente. Primero, hermanos, debemos de anhelar fervientemente el regreso de Cristo. Hermano, como yo decía ahorita, yo no aquí, con esto que estamos enseñando, yo no estoy diciendo que si usted cree que el arrebatamiento está separado de la segunda venida, usted está un hereje, usted no puede ser miembro de IBCG. No, hermanos, eso para nosotros no es algo que define la ortodoxia. Pero yo he querido presentar este tema para que ustedes juzguen a la luz de la palabra, porque, hermano, todo tema es importante estudiarlo. Estudiarlo es importante. Dice 1 Corintios 16:22, si alguno no ama al Señor Jesucristo, que sea anatema. Y yo concluyo con esta cita de Gruden, hermano, que yo creo que es lo más importante. Mientras más se dejen atrapar los creyentes en el disfrute de las buenas cosas de la vida, y mientras más descuidan la comunión cristiana y su relación personal con Cristo, menos anhelarán su retorno. Por otro lado, muchos creyentes que atraviesan sufrimientos o persecución, o que están envejeciendo o enfermos, y que andan en forma vital y profunda con Cristo, tendrán un anhelo mucho más intenso de su regreso. Y me encanta, hermano, lo que dice aquí al final. Hasta cierto punto, el grado en que en realidad ansiamos el retorno de Cristo es una medida de la condición espiritual de nuestras vidas en este momento. De modo, hermano, que aunque yo he querido presentar, ¿verdad?, lo que pensamos que la Biblia enseña, para mí lo más importante no es eso, hermano. Lo más importante es que usted examine su corazón y usted diga, realmente, Señor, yo anhelo que tú vuelvas. Yo anhelo. Y eso, hermano, de alguna forma te va a decir cómo tú estás espiritualmente.
en ese sentido. Hermanos, que vamos a dejarlo hasta aquí. Hermanos, yo voy a dar, si hay alguna pregunta, vamos a dar unos 10 minutos, comenzamos 10 minutos tarde solamente, y después si hay algunas otras cosas, entonces pudiéramos seguirlas respondiendo en otras clases, hermanos. Pero quisiera saber, hermanos, a la luz de lo que hemos dicho hasta ahora, si tienen alguna pregunta puntual al respecto, pueden en este momento hacerla. Yo creo que no vi ninguna pregunta escrita en pantalla. Déjame ver. Creo que Francisco tiene una pregunta, pastor. Sí, Francisco, sí. Buenas noches a todos. Va a ser un disclaimer, yo no creo en nada de eso, pero a mí se me ha hecho medio difícil interpretar Apocalipsis 20. Está hablando de, dice, Satanás atado durante el milenio, que dice, vi entonces un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró y lo puso un sello sobre él, para que no engañara las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Sí, dame un momentico, Francisco. Recuerda que yo dije en la clase que yo iba a hablar más adelante del tema ya del milenio. O sea que nosotros vamos a dar una clase completa de ese pasaje, Dios mediante. O sea, ahora para mí lo importante era como limitarme al tema de el hecho de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. O sea que gracias por tu pregunta, vamos a tomarlo muy en cuenta y tengan paciencia, hermanos, porque yo sé que hay preguntas que ustedes seguro que tienen respecto a el anticristo, al milenio, a ese tipo de cosas, pero todo eso lo vamos a hablar. Pero con respecto a lo que hemos hablado hoy, quería saber si hay alguna pregunta o si quedó claro. Yo veo que Oscar tenía la mano levantada. Sí, pastor. Lo que pasa es que como usted lo dice, el tema de los eventos del fin es un tema fascinante también, que llama mucha atención y llama mucho. Me queda como la duda o me gustaría la aclaración ya final en ese sentido, de que en el planteamiento que estamos viendo esta noche, básicamente, y dejando de lado todas esas posturas distintas que aparecen, básicamente en la iglesia, la postura de la iglesia es que la iglesia estará presente aquí en la tierra durante la gran tribulación. Sí, correcto. Ahora bien, por eso yo digo, vamos a tener un poco de paciencia, porque yo también quiero explicar el tema de la gran tribulación. Okay. Porque yo pienso que no es exactamente igual a como se ha explicado, como se explica. O sea que, pero mi planteamiento es, la venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia son parte de un mismo evento. Sí. Y así siempre se enseñó por 18 siglos. También dije eso. O sea que independientemente de lo que crea, o sea, siempre ha habido debates con respecto a otros temas en la historia de la iglesia. El mismo tema del milenio. Pero con respecto al arrebatamiento de la iglesia, o sea, todos los cristianos siempre hasta el siglo XVIII, siglo XIX, siempre creyeron lo mismo. Sí. Entonces, y eso es un dato que es importante. Pero claro, lo importante tampoco es que por eso lo voy a rechazar. Sí es bíblico lo que hemos enseñado. Sí, porque sí, pienso, y disculpe, porque pienso que sí, que creo que hay una familiaridad entre todos los creyentes, o la mayoría, diría yo, en que el evento del rapto y la segunda venida sí es uno mismo, pero donde está como la interrogante más bien es si ese proceso la iglesia lo va a pasar aquí y no estará con el Señor. No, o sea, si no lo va a pasar, entonces obligatoriamente hay que separar el rapto de la segunda venida. Es el problema. Entiendo. Entonces, que así es que se enseña, como digo, la mayoría de los creyentes. Hermanos, cuando digo la mayoría, inclusive iglesias que tienen comunión con nosotros, hermanos, pastores, que nosotros lo queremos mucho y lo vamos, un día puede ser que hayan predicado entre iglesias o vayan a predicar algún día. O sea, aquí estamos estableciendo, hermano, una postura con respecto a este tema, pero para nosotros eso no es tampoco una herejía. Una herejía. Pero hermano, yo sí quiero verla como iglesia, hacer planteamiento y ser fiel a lo que yo entiendo que enseña la palabra de Dios al respecto. Entonces, perdón, pastor. Entonces, reafirmando lo que dice la palabra que usted mencionó en 2 de Tesalonicenses, donde Pablo afirma que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él no vendrá sin antes que venga
la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiere decir que si decimos que la iglesia se va, por ejemplo, y luego se manifiesta el anticristo, eso contradice lo que dice la palabra. Perfecto. Mira, óyeme, Carolina, me gusta esto que tú has hecho, o sea, porque eso es razonar bíblicamente, hermano. Y tú sabes, te digo algo, Carolina y demás hermanos, ese texto, lo que parece que dice, óyeme, es lo que dice. Es lo que dice. Es profundo lo que acabo de decir, ¿verdad? Sí, Hermano, sí. óyeme, lo que parece que dice es lo que dice. Y no hay que ser muy inteligente. Dice, con respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, eso no sucederá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado. ¿Qué quiere decir eso? Eso mismo. Eso mismo. O sea, que tiene que suceder esto último, el hombre pecado, para que todo se ocurra, la vida de Cristo y nuestra reunión con Él. Eso, hermano, es lo que... te felicito. Porque eso es, hermano, aquí que yo quiero que venga. Yo recuerdo, y a veces cuando yo hablo de este tema, hay hermanos que lo que están es preocupados, pero fulano de tal cree otra cosa. Pero el pastor fulano no cree eso. Pero bueno, pero eso no es un argumento. O sea, aquí estamos, ¿verdad? Yo quiero que razone con la palabra, no con lo que cierto predicador o pastor, por más que lo querramos y nos beneficie. Ese no es el punto de comparación. Ese punto de comparación. O sea que sí lo cree, pero estamos enseñando lo que enseña la palabra de Dios, lo que entendemos que enseña. Sara, ¿tú tenías la mano levantada? Sí, Hermano. pastor. Una pregunta. Bueno, sí. Bueno, no es una pregunta exactamente, es una apreciación, porque a mí me gusta mucho lo que es el libro Apocalipsis. Entonces, hay muchas personas que en su momento te hablan como que es como que metafórico y tal. Y yo pienso que la palabra del Señor es perfecta, porque el Señor no te dice en ningún momento que va a hablar en metáfora, o que tú sabes. Entonces, quisiera como que aclarar eso un poquito, porque en mi opinión yo creo textualmente lo que dice. Sí, pero el hecho de que sea metafórico, el hecho de que la Biblia tenga aspecto metafórico no lo hace menos palabra de Dios, porque la Biblia fue escrita en diferentes géneros literarios. Entonces, si interpretáramos Apocalipsis todo literalmente, entonces habría problemas. O sea, habrían cosas que no tendría sentido. Cuando dice que Satanás fue cerrado en la puerta del abismo, o sea, que el abismo tiene una puerta. No, eso es una forma de hablar de que fue, ¿verdad? De que fue echado a un lugar que no puede salir. O sea, que el hecho de que algo sea metafórico, en la Biblia hay metáforas, hay lenguaje literal, hay lenguaje, todo eso, y uno tiene que aprender a distinguir en ese sentido los géneros literarios de la Biblia. Pero ya hablaremos de eso más adelante, cuando entremos en el tema de Apocalipsis. Hermano. Sí, no, pero, bueno, Francisco tenía la mano levantada primero. Sí. Hermano, el asunto es que yo vengo de un contexto de una iglesia pentecostal carismática donde se predicaba eso. Entonces, lo que argumentábamos algunos es que el Señor no se va a llevar su iglesia por parte. Eso es lo primero. Nosotros planteamos que la venida del Señor era posterior a la gran tribulación. Y Juan en el Apocalipsis te dice y te señala, esos que tienen las vestiduras blancas son los que lavaron sus ropas en la gran tribulación. O sea que entendíamos que la venida de Jesucristo era post la gran tribulación. Eso que tú dices, Francisco, es un tremendo argumento, porque uno dice, no, se lleva a su iglesia, pero en la gran tribulación se van a convertir personas. Pero ¿y esas que se convierten? Entonces, ¿son iglesias o no son iglesias? Y de hecho, algunos dicen que el Espíritu Santo se va ante la gran tribulación. Precisamente como se va el Espíritu Santo, se va a la iglesia. O sea, que lo que se convierte entonces no van a tener entonces el Espíritu Santo. O sea, hermano, eso crea una serie de distinciones y categorías que entonces comenzamos con las especulaciones y que yo pienso que en ese sentido no tiene ese sustento bíblico. Finalmente, una pregunta más, hermanos, porque el tiempo se ha ido. José Boanerges. Bueno, realmente ya la pregunta fue hecha en gran parte. Lo que me interesaba saber específicamente era si la iglesia iba a pasar por la gran tribulación, pero como que ya hay mucha tarea por hacer. Yo también vengo de ese hasta este momento, que nunca había escuchado ese punto de vista, que voy a tener que profundizar más un poquito, a ver. Pero me imagino que seguirá contestando en la siguiente clase, pero me quedó claro de que sí va a pasar.